identificación genética con ADN utilizan unos tipos de marcadores que en genética llamamos microsatélites y son marcadores que usamos mucho tanto en el ámbito de identificación de la paternidad, de la filiación, como también son los mismos marcadores genéticos o genes que utilizan nuestros amigos del mundo forense para resolver eh, casos en el mundo penal. Todos los seres humanos heredamos la mitad de nuestro genoma de nuestra mamá y la otra mitad del genoma lo heredamos de nuestro papá. Entonces, lo que pasa es que eso se constituye como algo similar a un código de barras, a un código numérico, pero la mitad de esos números provienen de línea materna y la otra mitad de esos números provienen de la línea paterna. Entonces, cuando nosotros queremos mirar relaciones biológicas, empezamos por mirar, en el caso nuestro, de la relación que existe entre la mamá y el niño, como explicaba de ese caso básico. Entonces, la relación entre la mamá y el niño. Entonces, claro, el niño debe tener la mitad de los números de ese código de barras, si lo queremos llamar así, o perfil genético igualito al de la mamá, y la otra mitad de ese perfil genético que parece un código de barras al de su papá. Entonces nosotros miramos, cotejamos primero la muestra madre e hijo para determinar esa relación y luego miramos el cotejo entre el menor y el papá. Entonces, en ese sentido, establecemos la prueba, como el caso más frecuente es el de la paternidad. Entonces, cotejamos madre e hijo y luego el papá para determinar si ese señor, que hasta ese momento es el presunto padre, es compatible o no se excluye como ser el padre biológico del niño que está ahí. Eso, por supuesto, tiene muchos contextos, ¿no? A veces falta la mamá, a veces ha fallecido el papá, entonces el papá tenía unos hermanos, entonces debemos reconstruir el posible perfil genético o ese código de barras que hemos hablado en función del genoma de los hermanos y del abuelo. Nosotros tenemos un genoma y en ese genoma hay regiones que son muy conservadas, porque porque esos genes van a sintetizar en el aparato biológico, en el aparato celular, unas proteínas que son muy especializadas. Pero también ese código genético, esa información genética, ese genoma que tenemos, va a tener regiones muy variables. Entonces lo que va a pasar es que nosotros en genética forense y en genética de identificación vamos a usar regiones del genoma altamente variables que son capaces de generar ese código específico. Fíjate que en un código de barras lo que pasa es que ese código es el de ese producto y ningún otro producto es exactamente igual. Acá nos pasa lo mismo. Nosotros miramos varios puntos del genoma en el que está escrita una información y la vamos convirtiendo en números. Entonces esa secuencia de números termina siendo única e irrepetible. Entonces lo que estamos mirando son diferentes puntos en el genoma. Así como tu número de cédula, que tiene el 7, el 9, el 8, esos números los tienen muchas personas. La combinación específica de números de tu cédula es específicamente tuya. Así pasa lo mismo, esas letras son constantes, pero la combinación de esas letras que convertimos después en unos números se convierte en un perfil genético, en un código numérico específico, y lo que estamos mirando son regiones altamente variables del genoma humano, y nos gusta mirar regiones altamente variables porque nos individualizan. Muchas proteínas tuyas y muchas proteínas mías son exactamente iguales, pero hay regiones que nos individualizan, y eso es lo que estudiamos en genética forense y en genética de identificación. La parte técnica es que tomamos la muestra de ADN, se necesita muy poquito material biológico, se lleva al laboratorio con un frotis o se toma una gotica de sangre y esa se lleva al laboratorio. Esa gota de sangre se le quita todo lo que no sea ADN, se deja solamente el ADN y sale una proporción muy pequeña. Entonces tomamos ese ADN y usamos un proceso que se llama amplificación para lograr tener una cantidad mayor y poder analizarla. Y después generamos algo que se llama un electroferograma. Eso es una combinación de números. Entonces, un niño, por ejemplo, puede tener
como tiene dos números, uno que heredó por la mamá y otro que heredó por el papá, eso se convierte en un gen que se convierte y se traduce en dos números. Entonces un niño tiene los números 3, 4. Ahora miramos qué número tiene la mamá. La mamá puede tener 3, 6. Cuando vemos el 3 en la mamá y en el menor, sabemos que son compatibles, que ese niño, que ese material genético que tiene el niño proviene de la línea materna. Y ahora miramos el otro material genético que tiene el niño y miramos el del papá. Entonces, si el niño era 3, 4 y coincide en el 3 con la mamá, el 4 tendría que venir del papá. Y ahora vamos y miramos el papá. Si el papá tiene el número 4, entonces sabemos que no se excluye como el papá. Eso es mirar un punto. Ese ejemplo que acabo de dictar es mirar un punto. Ahora hacemos ese ejercicio, pero con 25 puntos diferentes en el genoma. Y así es que hacemos el cotejo. Entonces convertimos el ADN en una secuencia numérica. Una vez que nosotros hacemos la extracción de ADN, como te decía, eso va en un tubo pequeñito que se coloca en una máquina. Esa máquina hace una lectura, se llama una electroforesis, y la electroforesis lo que termina generando es una gráfica que llamamos electroferograma. Son una gráfica de picos que convertimos en una secuencia de números. Entonces tengo una pequeña muestra en un tubo, le hago un proceso de laboratorio y al final me genera una hoja con un electroferograma, que son unos picos, y convierto una secuencia numérica. Eso pasa. Ahora, nosotros tenemos un software especializado que coteja, que coteja la muestra de la mamá y del menor y luego la del presunto padre. ¿Sí? Es un software especializado que incluso inventé yo lo patenté, y es el software que utilizamos en la universidad y que se utiliza en muchos otros laboratorios nacionales, incluso un par de laboratorios internacionales también lo usan. Entonces lo hace automáticamente y nos deja ver si el padre se excluye o no como el presunto padre del menor en cuestión. Colombia tiene una ley, que es la ley 721, y la ley 721 establece unos rangos de probabilidad. ¿Pero por qué aparece en esta discusión la probabilidad? Cuando uno va mirando el cotejo y dice el señor no se excluye, siempre cabe la posibilidad de que pudiera ser otro señor diferente. Entonces el señor, uno le dice, el señor viene con unos números 3, 4, el 3 lo comparte con la mamá, luego el 4 es del papá, y uno mira al señor y él tiene un 4. Entonces dice, este no se excluye. O sea, tú no puedes decir este es, pero no se excluye porque podría haber otro señor en la población que tuviera el 4. Lo que pasa es que a medida que tú vas mirando 25 genes y empiezas a darte cuenta que ese señor que está ahí coincide en la mitad del perfil genético con ese menor, pues claro que la probabilidad que tiene él de ser el papá frente a otro señor en la población, pues se va, por supuesto, incrementando. Entonces nosotros entregamos resultados con probabilidades de certeza del 99.999996, un poco más o menos. Y sin embargo eso es mucho más grande, pero ese es el límite inferior. Entonces imagínate ese nivel tan grande, por la capacidad que tiene este tipo de marcadores de individualizar a cada quien en el planeta. Nosotros hemos establecido el Observatorio Nacional de Paternidades del Instituto de Genética, porque es que la idea no es solamente que hagamos el cotejo, y el año pasado, por ejemplo, hicimos cerca de 2.000 casos de filiación, y este año vamos en aproximadamente unos 900 casos ya resueltos. Entonces, por supuesto, no solamente hemos querido que se resuelva el caso y que se le restituyan los derechos a los niños, niñas y adolescentes del país, sino que también hemos estado estudiando los tipos de casos. ¿Qué conlleva a esa idea que a veces es un poco triste para nosotros los hombres colombianos sobre la paternidad, ¿no? En el 100% de los casos, en el 98% de los casos, la temática es el papá. Entonces eso nos llama mucho la atención, ¿no?
la respuesta de los señores, que la gran mayoría, desafortunadamente hay que decirlo, pues llegan al consultorio con cajas destempladas porque pues están se entiende como que no quieren ser el papá, ojalá no sea, que encarte ser un papá, qué problema, la vida se me acabó, cuando realmente la paternidad pues es una maravilla, ¿no? Y eso pues realmente hay que cambiar un poco esa idiosincrasia de la población masculina, que por supuesto también la población femenina tiene mucho que ver en esa construcción colectiva que hemos hecho todos los colombianos sobre maternidades y paternidades. Hay casos, por ejemplo, donde llegan menores que se les nota, por ejemplo, desnutrición. ¿Sí? Eso es dramático. Hay casos, por ejemplo, muy difíciles como niños que son abandonados al nacer. ¿Sí? Esos son casos sumamente difíciles. Entonces aparece una tía, aparece un abuelito, pues porque el niño quedó abandonado. Hay casos, por ejemplo, eh, de personas que sus parientes o su padre ha fallecido, entonces son casos que resolvemos a veces en conjunto con medicina legal. Hay un porcentaje de señores que se excluyen, que es el 30% de los casos donde se da exclusión. O sea, el 30% de los casos que nosotros tenemos, el papá no es el papá. Desde el observatorio lo que hemos interpretado es que yo estoy en las pruebas de paternidad desde 1995 y de esa época acá ese porcentaje ha cambiado. Eh, pero, y que también pues refleja un poco, como lo hemos estudiado y lo hemos analizado, un poco un empoderamiento de la mujer en el término de los casos de denunciar o de tener una libertad de querer hacer la restitución, ¿no? Digamos que antiguamente uno dice el porcentaje era más bajito, pero era que había también muchos casos que no se denunciaban o muchas dudas que había en relaciones biológicas y no se mostraban, ¿sí? Entonces, lo que está pasando es que un poco las personas, hombres y mujeres de nuestra sociedad, se sienten más libres también de ir a aclarar relaciones biológicas. Históricamente hay muchos casos, hubo muchos casos, y todavía lo sigue habiendo, donde las personas tienen dudas de esa relación biológica y no la expresan, se queda así. El señor que toda la vida que tenía la duda de que de pronto ese era o no era su hijo, y él no dice nada, ¿sí? La señora que tiene la misma duda de si ese señor era el papá o era otro señor, y mejor lo dejaba así. Hoy en día las personas están obrando un poco más, diría yo, tranquilamente sobre el tema de resolver sus dudas sobre relaciones biológicas. Ahí ya hay todo un trabajo de interpretación de nuestros sociólogos, ¿no? De la maternidad, de la paternidad, de tener una pareja sexual, dos parejas, de la manera como se está manejando nuestra idiosincrasia sobre esos temas, ¿no? Entonces eso es un trabajo sociológico bellísimo que está por hacerse y desde el observatorio lo estamos promoviendo, estamos analizando esas causales.